Saludos mortales, amigos y hermanos en la fe. Les saluda por acá su amigo en Cristo, Amós Hidalgo Acosta. Y en esta hora pues vamos a hablar un poco acerca de la controversial presencia de Cristo en la Eucaristía. ¿Cómo se manifiesta la presencia de Cristo en la Eucaristía? Ha sido la pregunta que a lo largo de los siglos ha venido trayendo diferentes interpretaciones y diferentes respuestas a esta misma interrogante. A manera de una lectura recomendada, traemos un extracto de este libro, Sacramentos Pentecostales, de Daniel Tomberlin. Así que, sin más, vamos para allá. La base bíblica, Lucas 22, 19. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. La palabra clave aquí es memoria, en memoria de mí. Una declaración que ha creado controversia. Mucho se ha debatido acerca de lo que Jesús quiso decir. Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Y cómo debemos como iglesia interpretarlo. La Santa Cena es tan sencilla y profunda que sus elementos, el pan y la copa de vino, han tenido implicaciones teológicas controversiales para la iglesia. En el siglo II, Justino Mártir, él deja registrado a manera de testimonio de la liturgia de los primeros cristianos del primer siglo lo siguiente, y voy a leer lo que está resaltado en negritas. Una vez que concluyen las plegarias, se trae pan, vino y agua, y el que preside pronuncia con todas sus fuerzas preces y acciones de gracias, y el pueblo responde, amén. Tras de lo cual se distribuyen los dones, es decir, el pan y el vino, sobre los que se ha pronunciado la acción de gracias. Algo que llama la atención en este testimonio de Justino Mártir es que cada domingo se llevaba a cabo en las reuniones de los cristianos, de los primeros cristianos, la Eucaristía como sacramento. El día llamado del sol se reúnen todos en un lugar. Lo mismo los que habitan en la ciudad que los que viven en el campo. Es decir, que es una tradición que abarca a todo el cristianismo de esa época. Cada domingo, cada día del sol, cada semana se llevaba a cabo este sacramento. Debemos recordar que la iglesia lo vincula el sacramento de la Eucaristía con el significado teológico de la doctrina de la encarnación. Por lo tanto, los primeros que se van a oponer pues son los cristianos que tienen esta influencia gnóstica, porque para los gnósticos Dios no puede encarnarse porque la materia es mala. Los enemigos gnósticos de los primeros cristianos negaban la inmortalidad de la carne y la posibilidad de la encarnación. De esta lógica gnóstica concluían que Cristo de ninguna manera estaba presente en la Eucaristía. Obviamente, porque la materia para ellos era algo malo. Tenemos un testimonio de los primeros siglos en la voz de Ignacio de Antioquía y en la voz de Justino Mártir. Ignacio de Antioquía menciona que aquellos que no participan de la Eucaristía es porque para ellos no se lleva a cabo este milagro de encarnación. Va a decir, ellos, los que no participan, se abstienen de la Eucaristía porque no admiten que la Eucaristía sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Esto es interesante, porque para Ignacio de Antioquía, participar de la Eucaristía es estar presente, así como en la última cena del Señor con sus discípulos, y participar literalmente de la carne y de la sangre de Jesús. Justino Mártir, él explica que ellos consumen tanto el pan y el vino no como bebidas comunes, sino que como un elemento encarnado del cuerpo y la sangre literal de Jesús. Del mismo modo, dice Justino Mártir, nos han enseñado que esta comida de la cual se alimentan nuestra carne y nuestra sangre
es la carne y la sangre del mismo Jesús encarnado. Para los primeros siglos, por lo tanto, dentro de la ortodoxia cristiana católica, la Eucaristía era literal el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto fue lo que va a confirmar el Concilio de Trento como la transubstanciación, que dice al respecto: Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera y de manera real, no simbólico, sino de manera real y substancial, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Es decir, que el pan y el vino literalmente es Cristo. Pero ¿cómo se lleva a cabo este milagro? El Espíritu Santo efectúa la transubstanciación para que el pan y el vino se conviertan en la sangre y la carne de Cristo, pero sin que pierdan sus propiedades físicas. Es decir, que uno ve el pan y el vino como elemento físico natural, pero ahí está literal la sangre y el cuerpo de Cristo. Esta es la transubstanciación. Pero van a llegar el protestantismo, iniciando con Lutero, y le van a dar otra interpretación acerca de la presencia de Cristo en el sacramento de la Eucaristía. Aparece la consubstanciación. Martín Lutero rechazó la transubstanciación, pero él afirmó que la presencia de Cristo seguía siendo real en la Santa Cena. Sin embargo, la diferencia está en que Lutero insistió que el cuerpo de Cristo está en, con y debajo del pan y el vino. Es decir, que para la transubstanciación, el pan y el vino es el cuerpo y la sangre de Cristo. Sin embargo, Lutero va a decir, no, está en el pan, pero está fuera del pan. Está en el vino, pero está fuera del vino. Está dentro y fuera, de forma inmanente a estos elementos. Los posteriores teólogos luteranos llamaron a esta doctrina consubstanciación. Esta difiere de la doctrina católica de la transubstanciación en cuanto a que rechaza que el pan y el vino pierden o abandonan su propia sustancia natural. Para Lutero, la presencia de Cristo en el pan y el vino está vinculado con la autoridad de la palabra. Y esto es el giro que le da Lutero. Que como la palabra de Dios para el pensamiento luterano es lo que debe regir la doctrina de fe, la palabra de Dios dice que el cuerpo y la sangre es Cristo. De esta forma, por la autoridad de la palabra, Cristo está presente en el pan y en el vino, pero por encima y dentro, de forma inmanente y a su vez de forma trascendente. Es decir, que Lutero lleva a otra forma de interpretarlo, apelando a la ubicuidad de Cristo. Lutero propuso la doctrina de la ubicuidad, que insiste en que el cuerpo de Cristo, el cuerpo físico, no está limitado a un lugar. Lutero argumenta que tanto la humanidad como la divinidad de Cristo son omnipresentes. De esta forma, al ser omnipresente Cristo, obviamente está presente en la Eucaristía. Está presente en el pan y fuera del pan. Trascendente e inmanente. Pero esta interpretación de Lutero traerá sus consecuencias. Hay otra reacción ahora a la interpretación de Lutero. Y aparece Calvino, otro protestante. Este rechaza la consubstanciación y la ubicuidad propuesta por Lutero. Juan Calvino rechazó la doctrina de Lutero y él decía, debemos pues establecer una presencia tal de Jesucristo en la cena que ni lo ate al pan ni lo encierre dentro del mismo, como lo había hecho la transubstanciación católica, pero que tampoco lo ponga aquí abajo en estos elementos corruptibles y que le prive de su extensión, haciendo su cuerpo infinito, para ponerlo en diversos lugares o para hacer creer que está en todo lugar, en el cielo, en la tierra, en todas las galaxias y también en el pan y en el vino. Como lo dijo
Lutero con la consubstanciación. Por lo tanto, para Calvino, Cristo está presente en el sacramento de la Eucaristía a través de su Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está presente en la Eucaristía, lo está Cristo a través de su Espíritu Santo, no de forma literal en el pan y en el vino. Después de esto aparece otro protestante, Ulrico Zwinglio. Y para él, ahora la presencia de Cristo será simbólica. El reformador suizo Ulrico Zwinglio fue más allá de Lutero y Calvino al establecer que la Iglesia celebra la Santa Cena como un recordatorio donde el pan y el vino significan la presencia de Cristo. Esto es lo que dijo Jesús: hacer esto en memoria de mí. Zwinglio cambió el ritual semanal a una ceremonia llevada a cabo solamente 4 veces al año. ¿Por qué? Porque es algo simbólico. Ya no tiene que estar constantemente semana a semana llevándolo a cabo, porque es algo simbólico. Además, el pan y el vino no eran distribuidos en el altar, sino entre la congregación. Interesante. También esto va a tener su significado teológico, porque antes se servía o se administraba desde el altar, porque se entendía que literalmente en el altar estaba Cristo una vez más siendo sacrificado a través del pan y el vino. Pero cuando ahora se entiende que es un símbolo, pues ya no tiene ningún sentido administrarlo desde el altar, y por lo tanto ahora se administra y se distribuye entre la congregación. Y terminamos con esto, la reacción anabaptista, que fue una interpretación aún mucho más radical. Los teólogos anabaptistas negaron la presencia de Cristo o la eficacia salvífica de la Santa Cena. Pero mucho ojo con esto. Para los anabaptistas, el problema no era la presencia de Cristo en el pan y el vino, sino su presencia, es decir, el testimonio del Espíritu Santo en la vida de la comunidad adoradora. Para los anabaptistas, lo importante no es ni el pan ni el vino, sino la comunión que se está llevando a cabo con los creyentes que se reúnen para adorar. Por lo tanto, en el sacramento que se lleva a cabo como la Eucaristía o Santa Cena, lo que produce es la unidad, y es en la unidad donde Cristo es revelado y donde Cristo hace presencia. Cristo manifiesta su presencia en la unidad, el amor y la paz de la comunidad, y no es fruto de un sacramento como se venía interpretando. Bueno, eso es todo y muchas gracias.